Y dirán ustedes, ¿dónde está metida Juli? Pues estoy aquí, entre flores, con un proyecto maravilloso que nos presenta Carola. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer. Muy bien. Hoy has traído unas plantas que tienen tamaños distintos, colores distintos. Y es que nos quieres transmitir un mensaje que tiene que ver mucho con cómo tenemos que aprovechar los espacios y cómo tenemos que decorar nuestros jardines. Estas plantas que te he traído son plantas que su principal característica es que necesitan muy poco agua. Con el problema que tenemos ahora, entonces la tendencia es a poner este tipo de plantas que solamente regándolas, si las vas acondicionando una vez cada 4 días, pues lucen así de bonitas. Claro, porque es verdad que si hay algo que cada vez tenemos que tener más claro es que el agua es un bien que se está agotando. No hay más que darse un paseo por los campos de nuestra tierra y ver cómo esta sequía está destrozando la vida de nuestros agricultores. Entonces, pues al final, yo ahora salgo a regar, Carola, y te mueres el jardincillo que tengo. Me da una pena. Mira, es que Pero es que veo que las plantas necesitan agua. Hombre, necesitan agua, incluso estas, como con la sequía agua que tenemos. No puedo darte más. Sí, pero si ahora te replanteas diseñar un jardín, lo que hay que intentar es evitar praderas, empezar a poner cubresuelos, como la típica que tienes ahí, que es esta, que es una gipsófila, o un erigero, no te voy a decir los nombres latinos, pero tienes siempre un mogollón de opciones, que no tiene por qué ser el típico jardín inglés que todos queremos con una pradera verde. Olvidarnos de la pradera sintética, que eso da un calor horroroso y hay que regarlo para poderte tumbar, intentar hacer jardines con este tipo de plantas. ¿Qué propuesta nos haces tú? Yo la Carola, propuesta que os hago es, mira, te he traído un libro que es de los que a mí más me gusta, que estos son unos jardines que se hicieron en Nueva York aprovechando una línea de metro. Fíjate. Como ves, aquí se repite un poco esta planta, tener siempre una estructura que es un arbusto, pero que sea de la zona, no irnos a coger arbustos del norte. Si estamos plantando aquí pistacias, lavandas, aromáticas, y mezclarlas con este tipo de herbáceas, que lo que te dan es una floración tremenda desde abril hasta que hiele, y no necesitas regar 6 litros por metro cuadrado, que es una pradera. Otras opciones que nos traigas hoy para poner. No, mira, hoy os he traído, por ejemplo, a mí me encanta esta, que es la huchera. Esta la suelo poner mucho porque la hay en diferentes colores. La salvia, que esa es una aromática muy típica. Es maravillosa. Y luego, lo que está ahora súper de moda es esto, que son las gramíneas. Nosotros somos muy defensores de cuidar pues nuestro planeta, y todos los miércoles, mañana estará con nosotros nuestro jardinero Ángel Agudo Medina, y él siempre también aboga por el mismo mensaje que tú. Y precisamente esta planta es maravillosa. A mí me la regaló, yo la he puesto en casa y genera un color estupendo, y luego, ¿verdad? Con el viento se mueve. Con el viento se mueve, da una armonía, da como frescura. Pero igual que esta, que es una estipa, hay infinidad de gramíneas. Es que hay algunas que llegan a medir 1,5 metros, que son como esculturas. Mira la gente, ¿y qué hago yo con la alergia a las gramíneas? Bueno, eso sí, el que tiene gramíneas no, pero bueno, también puedes poner, hay una especie, como a mí hay uno que me gusta, pero ese sí que necesita agua, que es Equisetum. Si es que plantas hay como longanizas. Lo que pasa es que hay que estudiar bien la orientación que tienes, el tipo de clima. Que eso es lo que tú haces, ¿verdad? Claro. Porque eres una profesional del paisaje. Tú te encargas de ir a esa casa o, por ejemplo, imagínense a un pueblo que necesite acomodar. Nos hablaba de ese proyecto de Nueva York fantástico. Imagínense un sitio triste y feo como puede ser una línea de metro que se ha convertido en una zona verde. Pues eso, en nuestros pueblos también sabemos que hay zonas que están pues como más despobladas, más tristes, y que el color, la planta puede cambiar y dar vida a esa zona. Tú te encargas de hacer ese diseño. Yo lo que hago, lo primero es llegar a un sitio, ver la orientación y el clima. A veces nos equivocamos cuando colocamos nuestras plantas. Os equivocáis, ¿verdad? Todos. Porque mira, cada vez que uno tiene los errores más frecuentes. Pues mira, tienes una parcelita, te la acabas de comprar, entonces te vas al vivero y te compras, imagínate, la salvia farinácea, porque la acabas de ver en flor o porque te gusta la hoja, y coges y la plantas en sombra. A los 15 días se te ha muerto. ¿Sabes? Súper importante, antes de hacer un jardín, arreglar el terreno, lo que los jardineros llamamos enmendar. Es donde van a comer, es el zapato donde ellos van a nutrirse. Entonces, antes de plantar tienes que tener una planificación. ¿Qué utilidad le vas a dar? Porque no es lo mismo hacer un jardín para un soltero o soltera que para una familia numerosa. Eso está muy bien, eso está muy bien. Claro, muchísimo. Y luego pensar un factor que la gente no entiende. Tú, una decoradora o un decorador, te hace una casa y son objetos que no viven, que no crecen. Pero en el jardín tenemos un factor que es el tiempo.
Tienes que tener paciencia. Un jardín plantado es como si te han hecho una especie de implante Podemos decir algo capilar. así como, igual que todo el mundo no puede tener hijos porque todo el mundo no está preparado para tener hijos, todo el mundo no está preparado para tener plantas. Hay Al final mucha- son seres vivos. Sí, pero yo no entiendo la gente que se compra una casa con jardín y te pone el césped artificial. Y no quiere nada más porque no tienes que cuidar. Tienes que tener en cuenta, hay plantas, estos cuidados son poquísimos. 2 veces al año les tienes que hacer caso. Lo único, pero... Es decir, todo lo que te requiere un poquito de esfuerzo. Lo que pasa que, claro, lo que hay que ir a las plantas de aquí, no irse a plantas de, pues eso, del norte. O sea, que los mensajes que transmitimos hoy, sobre todo al espectador, es que siempre tengamos en cuenta, y esto es fundamental, que si estamos en Castilla-La Mancha y tenemos el clima que tenemos, que es extremo y cada vez más, las plantas tienen que ser que Las de sepan aquí. adaptarse a nuestra climatología y las características y típicas de aquí. Lo que es un jardín mediterráneo. Eso es. Que aguanten aquí heladas, porque también heladas, pero por eso te he traído todas estas aquí, se Todas dan de estas- miedo. y fíjense todas. qué color tan maravilloso Si estamos quieres te aportando digo a la los mesa. nombres para que las copien, porque son 2. Sí, dinos 2 nombres. La que lo gaura, sepan. que está, además ahora todo el mundo la ve porque se está empezando a Y esa utilizar como muy mucho. salvaje, ¿verdad? Esa yo Es la la he visto misma, crecer sí, sí. por la calle. Sí, no, esta es lo que están plantando ahora muchísimo los ayuntamientos. Es verdad que en invierno la tienes que cortar, pero son solamente 2 meses que no la ves. Luego, en cambio, tienes una floración súper prolongada, que la tienes en blanco y en rojo. Esta es una gipsófila, pero yo suelo plantar otra que es más rústica, que se llama erigerón. Esa le encanta a la gente. Esta Y lo- y además es que fíjense, estas se pueden hacer a lo mejor macetones enormes. Esta en verdad es una ¿Como bolas? cubresuelos. Esto Mira que te vean ahí. Mira, esto es una cubresuelos. O sea, tú esto la plantas Exacto. y a lo mejor puede ser una zona intermedia entre lo que es una pradera y un arbusto. Entonces te hace una floración escalonada y si tú tienes un jardín pequeño te parece que es muchísimo más grande. Exacto, O sea, son le da trucos. mucha más amplitud. Son Sí. trucos. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que a mí me ha recordado a las hojas de la viña, cuando está ya, ¿verdad? Cuando coge ese color Esta es una doradico. planta, yo creo que es australiana, es la huchera. Esta lo que pasa es que tiene muchísimas, puedes conseguir hucheras de Preciosa. todos los colores. Y luego tiene una florecita muy pequeñita. Es ¿Y esta una dónde la planta- pones? Esto lo puedes poner también entre intersección de una pradera o en las macetas, queda ideal. Dentro de una maceta, incluso yo planto mucho, a lo mejor la huchera con la estipa. O sea, cojo la estipa, a ver si la... No Es que sé. estamos haciéndoles el Estamos jardín a ustedes en su haciendo casa. aquí- No, ay, que es que está aquí. Mírala, Bueno, la mira. sacamos, que la vean. Pues mira, la estipa Así y en mezclas. una maceta pones esto. Sí. Entonces la combinación de colores La combinación, miren es qué bonito. espectacular. Miren qué bonito. Y estas son plantas, ya te digo, de exigencia de riego, nada. O sea, Se un poco, trata de un combinar poco. colores, sobre todo saber que... Me quedo contigo. vete por aquí detrás para que te vean bien ahí lo guapa que estás y así te van viendo en nuestras cámaras. Saber que en todos los sitios no se pueden poner las mismas plantas y sobre todo que hay que intentar adaptarnos a las necesidades que tenemos actualmente. Y es que estamos cargándonos el planeta, Totalmente. Carola, y que como no pongamos un poquito de nuestra parte, nos Pero hay quedamos que en él. plantar porque las plantas oxigenan. Exactamente. Esto es como las sea, abejas. sí. Si no tenemos abejas, Claro. al final no tenemos polinización. Lo que hay que si no plantar tenemos lo adecuado. plantas, exactamente, pero poner en cada sitio la planta adecuada. Me encantas. Muchísimas gracias, Carola. Gracias a por ti. ayudarnos Me encanta venir. y poner luz y color a Un nuestro poquito jardín. de color. Venga. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, A Carola. vosotros, adiós.